Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 22 de noviembre. El pasado miércoles el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, ICEFI, presentó un foro que denominó el proyecto de presupuesto de El Salvador, Luces y Sombras. Obviamente se emitieron críticas y serias dudas sobre algunas de las cosas que contiene este proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que el gobierno está urgiendo a su aprobación. Obviamente hay un plazo legal hasta fin de año, debe ser aprobado este año, o sea, hasta antes que los diputados se vayan de vacaciones, esperando. Pero bueno, no siempre ha sido así, a veces se ha pasado. Esperamos que este año no se pase del tiempo que establece, digamos, la ley. Vamos a hablar con dos representantes del ICEFI para poder entender un poco más cómo están viendo ellos el presupuesto, y no solamente el presupuesto, sino que el país en términos económicos y Centroamérica. Vamos a tratar de enmarcar también El Salvador dentro de Centroamérica. Presento inmediatamente a mis invitados. Ricardo Castaneda, coordinador país del ICEFI en El Salvador. Buenas noches. Bienvenido. Nacho, un gusto estar contigo. Lourdes Molina, quien es economista senior de ICEFI. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. A ver, empecemos porque me den una panorámica de lo que como ustedes están viendo en este momento el presupuesto, que ya está en una fase de estudio profundo en la Asamblea, o sea, fue ya entregado, tengo entendido que un mes y medio aproximadamente, ya lleva una buena parte de estudio, puede que falte todavía un mes para terminar, digamos, la aprobación o no, pero ya, digamos, está bien conocido. Bueno, efectivamente, quizás es importante recordar que el ciclo presupuestario inicia alrededor de finales de marzo, inicios de abril, que es cuando el Ejecutivo tiene que empezar a elaborar el presupuesto, tiene hasta el 30 de septiembre para presentárselo a la Asamblea Legislativa, y en el caso de El Salvador no hay una fecha para poder aprobar el presupuesto. De hecho, en años anteriores incluso se ha llegado a aprobar hasta en enero del mismo año cuando ya se ha estado colocando. Entonces, ahorita nos encontramos en una fase normal de discusión y debate dentro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Cuando nosotros revisamos los números, primero lo que encontramos es que el presupuesto vuelve a reafirmar los problemas estructurales de las finanzas públicas de El Salvador. Por ejemplo, por el lado de los ingresos, los impuestos son la principal fuente de financiamiento, pero el proyecto de presupuesto plantea que para el próximo año la carga tributaria va a caer. Este año la carga tributaria estaría cerrando en 18.3%, pero para el próximo año caería a 18.2%. Y es importante recordar que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que a partir del año 2021 debe ser por lo menos de 18.5%. Siempre en el lado de los ingresos, cuando uno revisa, encontramos que en la meta de recaudación del impuesto sobre la renta para personas naturales, es decir, para la clase trabajadora, se está colocando que la meta va a caer un 4.7% respecto al año 2019. Eso no tiene coherencia porque se está planteando que la economía va a crecer 2.5%, de hecho va a crecer más que este año. Entonces, la única forma de que eso fuera cierto es que habría menos empleo formal. Nosotros ahí creemos que realmente se debe de incrementar la meta de recaudación y eso podría implicar aumentar... ¿Por qué debería caer la carga tributaria? Bueno, la carga tributaria no debería de caer. Es decir, lo que ellos están planteando es que dentro de los factores que va a suceder de que caiga la recaudación es por un lado porque están colocando menos en el impuesto sobre la renta para personas naturales y que el ritmo de crecimiento de los otros impuestos no va a ser el mismo ritmo de crecimiento que la economía. Y a partir de esos elementos se hace que la recaudación vaya a ser, de acuerdo al proyecto de presupuesto, de 18.2% para el próximo año.
Pero adicionalmente volvemos a encontrar algunos problemas que ya habían sucedido en años anteriores, y es con la partida de devoluciones de impuestos. Resulta que nuevamente está subestimada esa partida. Por ejemplo, para ponerte un dato, se dice que para el próximo año se van a devolver 11.5 millones de impuestos sobre la renta. En lo que va este año hasta septiembre, lo que realmente se ha devuelto son 40 millones. Y el año pasado se devolvieron 38 millones. Significa que ahí hay un problema porque se está colocando menos recursos de lo que realmente va a ser. Me pillaste en eso, Ricardo, pero yo recuerdo que tú lo dijiste un tiempo atrás. Yo se lo pregunté al ministro, me mintió totalmente eso. Me dijo que tenían otra figura que establecían para eso. El ministro lo que plantea es que en el caso del IVA se utilizan las notas del Tesoro Público, las notas del Tesoro del Crédito Público, que es un mecanismo en el cual realmente es una especie de deuda flotante, porque no hay control de parte de la Asamblea. Pero en el caso del impuesto sobre la renta, cuando se devuelve el impuesto sobre la renta, eso a las personas no les dan unas notas del Tesoro del Crédito Público. Y por eso es que nosotros hacemos un llamado de que hay que corregir esa subestimación de esa partida. Siempre en el lado de los ingresos encontramos también otra partida presupuestaria que se llama otros ingresos diversos. Esa partida dice que va a crecer de alrededor de 150 millones este año a 211 millones para el próximo año. Ahí lo que nosotros le hemos recomendado a la Asamblea Legislativa es que pidan explicaciones sobre qué es que se va a recaudar eso. Porque este año, en lo que va a octubre, hay un déficit de alrededor de 135 millones que justamente no se ha recaudado en ese tipo de partidas. Porque ¿qué es lo que se debería de incluir? Por ejemplo, ahí es que si va a haber algún tipo de concesión. No sabemos si, por ejemplo, están colocando la concesión del 5G. Puede ser que ahí planteen que vayan a haber recursos o que estén planteando que van a obtener otro tipo de ingresos que no son tributarios. Lo importante es que se tenga certeza de que se van a obtener esos recursos, porque si no, el problema es que se infla en la parte de ingresos. Cuando ya se empieza a ejecutar el presupuesto, resulta que no estás recaudando esa cantidad de recursos y entonces tienes que o recortar gastos o recurrir a más deuda. A ver, quizás lo más importante del presupuesto es determinar a cuánto el país puede crecer, ¿ya? Es tener cierta certeza del crecimiento que pueda tener. Ricardo dice, no va a crecer el 2.5 que está planteado ahí. ¿Por qué? Justamente a nivel internacional se está ahorita en una incertidumbre de cuáles van a ser los impactos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Recordemos acá que nuestra economía es una economía pequeña, no somos una potencia económica a nivel mundial, entonces nos vemos afectados por shocks externos y aquí, por ejemplo, si el precio del petróleo aumenta, eso impacta directamente en nuestra economía. Si la economía estadounidense se desacelera, es de nuestros principales socios comerciales, o sea, nuestras exportaciones, uno de los principales mercados es el mercado estadounidense. Luego, si hay una desaceleración, cae el empleo y recordemos que esto también está vinculado con el flujo de remesas que recibe nuestro país. Nuestro país es un receptor de remesas. Entonces, hay muchos elementos a nivel internacional en el que las proyecciones de crecimiento para el próximo año son menores. Entonces, nos llama la atención ese panorama muy optimista bajo el cual se hizo el proyecto de presupuesto. Ya lo mencionaba Ricardo, al tener expectativas más altas de crecimiento, también se esperan que las expectativas de recaudación sean mayores. Y si esto no se cumple, a lo largo de que se vaya ejecutando el presupuesto público, probablemente van a haber esos vacíos de financiamiento. Al haber esos vacíos de financiamiento, lo que puede suceder entonces es que se tenga que recurrir a deuda pública o a hacer recortes en el gasto público. Entonces nosotros consideramos de que se debe explicar, el Banco Central de Reserva debería explicar a los diputados de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto cuáles son aquellos supuestos que están bajo la proyección tan optimista. Tanto la CEPAL como el Fondo Monetario Internacional han reducido las proyecciones de crecimiento, entonces hay que ver... ¿En cuánto la han reducido para El Salvador? 2.3% para el próximo año, entonces hay que ajustar... ¿Y ustedes cuánto creen que pueda llegar?
No, definitivamente vemos muy difícil que vaya a llegar a 2.5%, 2.2, 2.3%. Y recordemos que eso es una tendencia histórica que ha tenido el país desde 1990, que ya llevamos casi 3 décadas creciendo a una tasa promedio del 2%, y ahorita no hay ninguna política pública que nos diga que hay un cambio de transformación productiva que pueda justificar. Pero el 2018 sí se logró crecer. Se logró crecer, pero luego nos enfrentamos a un panorama no internacional no muy halagüeño, entonces se empiezan a reducir las proyecciones de crecimiento a nivel internacional, y ese factor externo, de shocks externos en las estimaciones de crecimiento suele ser bastante determinante en las expectativas de crecimiento para el país. Ok, el presidente de la República habla de confianza, que la llegada de él al poder le da más confianza al inversionista, y que esto obviamente es una palanca, digamos, de nuevas inversiones. Incluso habla de proyectos por $1.000 millones. Sí, bueno, ¿Se puede estar refiriendo a eso? Los indicadores de confianza respecto al Ejecutivo han mejorado considerablemente a partir a pesar que el Banco Mundial al primero de junio. Sobre todo hay un indicador que realiza FUSADES, que es a través de encuestas hacia el sector privado, que muestra una mejoría. El ministro de Hacienda ha planteado de que ellos tienen firmados por escrito que la inversión que va a venir el próximo año. Lo que pasa es que el impacto de la inversión no es inmediata, sino que se requiere cierto tiempo para que realmente esos multiplicadores empiecen a tener una mayor expansión para que la economía crezca. Y adicionalmente, aun cuando hagamos muy bien la tarea en casa y se aumente considerablemente la inversión privada, es que lo que pasa es que El Salvador es una economía muy pequeña que depende de lo que suceda a nivel internacional. Ya Lourdes mencionaba la guerra comercial, pero también la crisis política que está atravesando buena parte de Sudamérica, pero incluso la misma Inglaterra con el Brexit. Hay un montón de factores, la elección de Estados Unidos, que están planteando, y ya el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, una desaceleración económica a nivel mundial. Las proyecciones de crecimiento a nivel mundial están cayendo, y eso evidentemente va a tener un impacto en el país. Por eso es muy importante que ante ese contexto, dentro del presupuesto, se deban destinar más recursos, por ejemplo, para la inversión pública, porque la inversión pública ante un poco crecimiento de la inversión privada juega un rol muy importante para poder dinamizar la economía. Ok, vamos a ir al corte, exactamente vamos a hablar de los rubros del proyecto de presupuesto, ¿no? Hablar de educación, hablar de salud, hablar de seguridad, también hablar de inversión pública, que tú dices es fundamental para producir mayor desarrollo. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, COSAVI iniciará operaciones en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Bueno, desglosemos el presupuesto básicamente por los rubros que tiene y dónde están hechos los énfasis, ¿no? Sabemos que hay un poco más en educación, un poco más en salud, no sé si es suficiente, y más en seguridad también, pero no sé, no hay, digamos, algo aparentemente muy relevante en los cambios que han habido en algún tipo de crecimiento, ¿no? Bueno, primero hay que decir que uno de los problemas del presupuesto son sus altos niveles de rigidez. Por ejemplo, para el próximo año, de cada $100,
$83, ya tenían un destino específico. Entonces, pago de deuda. Pago de deuda, lo que establece la Constitución que se le debe dar a la Corte Suprema de Justicia, lo que aprobaron los diputados para darles a la alcaldía a través del FODES, que ahora ya representa el 10%, y luego el mismo pago de gastos ineludibles como son los sueldos y salarios, el tema del pago de la deuda, que vuelve a ser la partida presupuestaria más grande, representa un 17% del presupuesto más que educación. Si uno entra a ver por entidades, los mayores incrementos para el próximo año se concentran en el Ministerio de la Defensa y en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahí donde se ven incrementos de casi un 20% respecto al año 2019. En tercer lugar está, si leemos el presupuesto, la apuesta es básicamente seguridad. Seguridad y defensa, y eso está muy marcado. Luego le sigue salud. En el caso de salud sí hay un incremento considerable, llegaría a representar alrededor de 2.7% del PIB para el año 2020, superior al 2.5% que se tiene para este año, y sería prácticamente el presupuesto más alto en salud que tendríamos, quizás por lo menos en promedio de las últimas 2 décadas, diría yo. ¿Cuántos millones aumenta de un año a otro? En el caso de salud aumenta alrededor de 28, 30 millones más para el próximo año. En el caso de seguridad son 60, creo, ¿no? En el caso de seguridad, efectivamente, porque ahí también hay que tomar en cuenta el tema de la contribución especial a la seguridad. Correcto. Que se tiene. Estamos hablando primero seguridad, segundo salud. En educación es poco. En educación pasaría realmente de 3.73% del PIB a 3.78% del PIB. Que si bien es cierto, es importante que crezca, pero por ejemplo todavía se quedaría por abajo de lo que El Salvador destinó entre el año 2013 al año 2016, que incluso llegó a tener El Salvador alrededor de 4 puntos del PIB. O sea, baja en proporción. Digamos que aumenta respecto al año 2019, pero todavía se queda corto respecto a otros años. Luego, en muchas de las instituciones lo que van a sufrir son recortes. Particularmente, quizás de los más grandes, es el Ministerio de Medio Ambiente, que eso llama la atención sobre todo en un país tan vulnerable frente al cambio climático como es El Salvador. Baja... Con un presupuesto pequeño. Sí, baja el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo, todos ministerios relacionados con la parte económica que debería de estar haciendo el gobierno. También baja la Fiscalía General de la República, tiene un recorte de casi un 17% respecto al presupuesto que se tiene para este año. A partir de esos elementos, evidentemente el presupuesto te refleja las prioridades que se tienen en el país, ¿no? Y entonces aún cuando el gasto social en términos globales aumenta y es el más alto de las últimas 2 décadas, ahí hay que colocar un asterisco. Y es que la forma como registra el Ministerio de Hacienda el gasto social, por ejemplo, incluye lo que tiene que ver con el servicio de la deuda previsional. Eso también se incluye ahí. Pero aún así es una buena noticia que vaya a haber más para educación y más para salud. Sin embargo, estos presupuestos se quedan cortos frente a los desafíos que se tienen. Nosotros en nuestro análisis... Ahora, era de esperar, tomando en cuenta que el país no crece lo suficiente y que al final... como tú dices, digamos, es muy poco el margen que queda para poder distribuir. Sí, sin duda. Y lo otro es que al final de cuentas el presupuesto debería de estar vinculado a tu plan de desarrollo. Es decir, donde tú tienes las prioridades, ahí deberías de colocar los recursos. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, donde se deberían de colocar más los incrementos, tendrían que haber sido en educación y en salud. Eso nos hubiera gustado que cuando uno revisa la comparación respecto al año anterior, fueran los que estuvieran punteando. Acá la apuesta es el tema de seguridad y defensa. ¿Qué es lo que pasa en el caso de El Salvador? Que seguimos sin contar con un presupuesto por resultados. Entonces no sabemos esos recursos adicionales cuál va a ser el resultado que va a esperar la ciudadanía. Y adicionalmente, en el caso del Ministerio de Seguridad y Defensa, encontramos un comportamiento poco usual en una partida presupuestaria, que se llama el pago de impuestos, tasas y derechos diversos. Para que tengas una idea, en esa partida presupuestaria, este año todas las instituciones se van a destinar $6 millones, pero para el próximo año se están colocando $69 millones. Evidentemente no hay justificaciones técnicas de por qué se va a dar eso. Eso es lo que se están reclamando hoy día mucho en relación a que pudiera haber, digamos, un fraude de ley.
De hecho, si querés, dejemos el tema para el próximo bloque. Perfecto. Porque es un tema completo que creo que hay sí, que tocar. La parte de Yo la quería seguir un poco con los rubros. Ustedes han hecho hincapié importante, digamos, en los adolescentes y niños, señalando que la inversión pública en adolescentes y niños crece prácticamente nada. Solo 10 centavos al día. Sí, nosotros desde hace varios años venimos desarrollando una metodología de inversión pública en niñez y adolescencia que incluye los rubros de educación, salud, pero también todas las inversiones indirectas que hay hacia grupos vulnerables como la niñez y la adolescencia. Lo que nosotros hacemos es revisar el presupuesto público, identificar aquellos rubros que están vinculados con todos los derechos de la niñez. Entonces, justamente, dame una idea para que todos entiendan. Por ejemplo, una inversión que está directamente vinculada con la niñez y creo que los televidentes la pueden asociar fácilmente es la inversión en educación. El presupuesto del Ministerio de Educación está vinculado a la niñez y la adolescencia, pero por ejemplo también el acceso a agua potable está vinculado con la niñez porque la niñez también tiene derecho al agua. Entonces esas inversiones que se hacen en garantizar agua potable o energía eléctrica también están vinculadas, pero nosotros les llamamos inversiones indirectas a la niñez. Entonces es revisar cómo todo el presupuesto público responde o no a los derechos, al ejercicio efectivo de todos los derechos. Aquí no solo estamos hablando de derechos los más conocidos, los que uno ve en las campañas, sino que toda la integralidad de la garantía de los derechos de la niñez. Entonces justamente para el próximo año apenas sube 10 centavos de dólar por cada niño al día. Solo hay 10 centavos de dólar adicional. ¿Qué decimos nosotros? Vemos con buenos ojos, por ejemplo, estos incrementos en educación y en el presupuesto de salud, pero aún así estamos advirtiendo, y esto no es algo nuevo, no es algo de este gobierno y no es algo que el ICEFI por primera vez está diciendo, de que esos recursos todavía siguen insuficientes para garantizar los derechos, en especial en un país donde 1 de cada 3 niños y adolescentes está fuera de la escuela, donde cada día hay más niños y niñas migrantes no acompañados que están siendo detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, y donde las coberturas de vacunación, en especial de los niños menores de 2 años, están cayendo. Ya habíamos logrado niveles de alrededor del 97-98% de cobertura en vacunación y estamos retrocediendo a 90% y en algunos casos incluso llega a 80% la cobertura de vacunación en la primera infancia. Entonces lo que nosotros decimos es, vemos con buenos ojos estos incrementos en áreas tan estratégicas como salud y educación, pero aún siguen siendo insuficientes para garantizar los derechos, en particular de los niños y de las niñas. Ok. Obviamente de perogrullo preguntar por qué, porque sí, obviamente necesitamos potenciar la juventud o el futuro del país, que son al final los niños y adolescentes, ¿no? Es que desde cualquier punto de vista que tú lo puedas ver, invertir en la niñez es clave. Primero, El Salvador tiene un bono demográfico que se va a terminar en el año 2030, es decir, que luego el porcentaje de población adulta va a ser mayor que la población más joven. Adicionalmente, en términos económicos, esto es un buen negocio porque si tú inviertes en las personas, esto va a tener una rentabilidad. Luego, desde el punto de vista de derechos, como bien planteaba Lourdes, hay una garantía, pero desde el punto de vista de gobernabilidad, incluso el tema de invertir en la niñez y la adolescencia es clave. Por eso nosotros hemos recomendado a la Asamblea Legislativa, que nos recibió el lunes en el seno de la Comisión de Hacienda, que blinde las inversiones hacia la niñez y adolescencia y adicionalmente que pida que se le estén otorgando informes trimestrales o cuatrimestrales sobre la ejecución, porque eso también es muy importante tomar en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, se aprueba que el presupuesto para niñez y adolescencia son $100, pero en el proceso de ejecución realmente no terminan siendo $100, sino que terminan siendo $85, $80, porque hay distintos factores que hacen que la ejecución no sea del 100%. Entonces también poder monitorear que los presupuestos se ejecuten de acuerdo a lo que es programado es importante. ¿Lo ejecutado finalmente se vuelve al Ministerio de Hacienda? Sí, en este caso, de acuerdo a lo que se establece, ¿qué hace con ese dinero? Son recursos que utilizan, por ejemplo, para el siguiente ciclo presupuestario. En este caso, por ejemplo, si hay algunos recursos que no se gastaron para este año, vuelven a Hacienda y él los coloca para el presupuesto del siguiente año. Ok. Sobre esto mismo, el presupuesto. Luis Membreño, economista que tú lo debes conocer, señaló que el gobierno no ha reducido gastos y que el Fondo Monetario le ha pedido un ajuste del 2% del PIB. ¿Ya? Y también dijo que la economía salvadoreña terminará el 2019
con una desaceleración. Él estima el crecimiento en 2%. Bueno, nosotros creemos que la economía, ya planteaba Lourdes, va a crecer alrededor de 2.2%, tanto este año como el siguiente. En cuanto al tema del gasto, digamos que ahí habría que ver el análisis un poco más al detalle. Si uno retira del presupuesto del gobierno central lo que tiene que ver con el pago de amortizaciones, resulta que para el próximo año el presupuesto se reduce. Pero ¿esto por qué? Porque recordemos que este año El Salvador tiene una particularidad y es que se vencen 800 millones de dólares en bonos. Y por lo tanto eso hacía de que este presupuesto fuera todavía mucho más grande de lo que tradicionalmente es. Para el próximo año eso no sucede. Lo cierto es que cuando uno mira los incrementos para el próximo año por las distintas funciones que tiene el gobierno, aumenta por un lado el gasto de capital, lo cual es bueno, pero aumenta nuevamente el pago de intereses. El pago de intereses sigue creciendo a un ritmo en el cual está quitando recursos que tú puedas destinar para áreas tan importantes como es el tema de educación y como es el tema de salud. La ley de responsabilidad fiscal por el lado del gasto establece que remuneraciones más compra de bienes y servicios debe de ser de 14% del PIB a partir del año 2021. Bajarlo a 14. Llevarlo a 14. ¿En cuánto está? Ahorita, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, que lo vamos a hablar en el siguiente segmento sobre la parte de la transparencia, de alrededor de 14.5%. Es decir, que implicaría que para el año 2021 se tenga que recortar si se quiere cumplir con lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de qué recortas, porque generalmente, y esto es un mal que tenemos muchos economistas, asociamos al gasto corriente como algo malo. Y recordemos que en el gasto corriente están la compra de medicinas, está la compra de gasolina para las ambulancias, para las patrullas, está el equipo que se utiliza en salud. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué rubros se están recortando. Nosotros hemos identificado algunos rubros en los cuales sí se puede recortar. Ejemplo, ¿cuál es? El tema de seguros privados para funcionarios públicos. Sigue teniendo, tengo entendido, 70 millones, ¿no? No, son 39 millones, pero crece respecto al presupuesto del año 2019. En el año 2019 estaban alrededor de 29 millones y crece a 38 millones. Nosotros advertimos, esa partida se debe de eliminar y esos recursos trasladárselos al Ministerio de Salud para fortalecer principalmente el primer nivel de atención de salud. ¿Qué otra partida nosotros hemos identificado que se puede recortar? Publicidad. Publicidad, si se congelara el presupuesto de este año y se le mantuviera el mismo para el siguiente año, se podrían obtener 9 millones de dólares, porque la partida de publicidad andaría para el próximo año alrededor de 21 millones de dólares. Es decir, que sería mayor, por ejemplo, que el Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos una partida ahí en la cual se pueden obtener recursos. Si bien es cierto que con esos 9 millones tú no vas a resolver todos los problemas, pero de cara a la legitimidad que debe tener la administración pública, de que debe ser una administración pública en la cual debe usar de manera adecuada los recursos, creemos que esos recursos se deben de reorientar para priorizar inversiones en niñez y adolescencia, en temas de educación y en temas de salud. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del sistema FedeCrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo.
Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, en el caso de los subsidios, hay una rebaja de 9 millones en el subsidio del gas. Sí. Dice que se va a focalizar más. Esto lleva bastante años focalizándose y parece que... Pero se mantienen otros subsidios. Se ¿no? mantienen otros Sobre todo en subsidios en el transporte y electricidad se mantienen. En el caso del gas, lo que vemos con esos 9 millones y las explicaciones que se han dado en el seno de la comisión y en otras declaraciones, es que lo que va a haber es un ajuste para los precios se van a mantener, la cantidad de personas, familias que lo van a recibir se va a mantener, entonces solo es un ajuste porque de acuerdo a las explicaciones de los ministros, esto se había sobreestimado para este año, entonces solo están colocando el monto real, no va a haber ningún cambio en el monto final que recibe cada familia, pero ni tampoco en el número de... Sí, efectivamente, ese es un proceso, como usted ya bien lo ha mencionado, había familias que los recibían que no necesariamente estaban en condición de pobreza. Eso ha venido siendo como una limpia, como una de la base de las personas beneficiarias de ese subsidio. Tanto el subsidio del gas como el del agua. Exactamente, entonces acá básicamente es reflejar los resultados de esa revisión, o sea, se espera que la cantidad de familias beneficiarias el próximo año se mantenga y el monto que se va a recibir también se va a mantener, entonces no es que vayan a haber impactos negativos de ese lado, es únicamente un ajuste normal luego del proceso de revisión de los subsidios. En el caso de la electricidad y principalmente el transporte colectivo también se mantienen estos subsidios. ¿Usted cómo ve el subsidio del transporte colectivo? Bueno, dice que se está pensando en llevarlo directamente al usuario. Acá en materia de subsidio hay varios aspectos que hay que revisar. Uno es, por ejemplo, la proporcionalidad respecto, por ejemplo, hay varias rutas que tienen recorridos muy pequeños y reciben el mismo monto de subsidio que las rutas que tienen recorridos hasta 10 veces mayores. Luego también hay que ver la parte de transparencia porque se han dado casos y muchas denuncias que han sido recurrentes a lo largo de los años que, por ejemplo, hay unidades que son beneficiarias del subsidio, pero son unidades que en efecto no funcionan y no prestan el servicio. Claro. Entonces, una alternativa es brindarlo directamente al usuario. Ahora bien, nosotros... ¿Cómo se puede blindar directamente al usuario? Bueno, aquí lo que es a través de, o sea, ya no se le entrega directamente al empresario, sino que hay otros mecanismos como de compensación hacia la ciudadanía. Y acá yo quisiera señalar algo muy importante. ¿Cuál puede ser el mecanismo de compensación? Por ejemplo, pueden ser transferencias. Algo que funciona en otros países es que está asociado el pago del transporte colectivo a su tarjeta de identidad. Ya. O usted hace un pago mensual de la cantidad de veces que utilizó el transporte colectivo. Hay algunos que llegan incluso hasta funcionar bajo un sistema de confianza, algo que creo que todavía no estamos listos en el país. Pero es que al momento de pagar, de cancelar el monto total de lo que usted, por ejemplo, utilizó 50 veces en el mes el transporte colectivo, entonces ahí es en ese momento en el que se le entrega el subsidio al transporte colectivo y ya no es a través del empresario. Luego acá también hay que tener en consideración que el sistema de transporte público en el país necesita una reconversión totalmente, urgente. Entonces, que permita, por ejemplo, utilizar autobuses con otras tecnologías que sean más limpias y que causen menos impactos en el ambiente. Pero eso digamos que es un proceso que se tiene que llevar, es algo que sería muy interesante que el Viceministerio de Transporte realizara, porque si bien este subsidio no necesariamente es recibido por las personas con menores recursos, no está beneficiando a las personas en situación de pobreza, esos recursos podrían utilizarse, por ejemplo, para implementar un sistema de transporte sostenible en el marco de una política de movilidad sustentable en la ciudad. Ok. A ver, vamos entonces ahora a lo que tanto se ha hablado, sobre todo una gran discusión en la Asamblea Legislativa en relación a que se dice que el presupuesto 2020 permitirá transferencias sin control de la Asamblea Legislativa, que hay una maniobra que puede ser considerada un fraude de ley. Bueno, sobre este punto es importante recordar que ¿Ustedes concuerdan con esto? Digamos que quisiera plantear que ahorita la legislación establece
que cuando una entidad va a hacer cambios de rubro dentro de la misma institución, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, de la partida de remuneraciones la va a trasladar a la partida de compras y bienes y servicios, solo necesita el aval del Ministerio de Hacienda para poderlo hacer. Si se va a hacer una transferencia del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Educación, eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos encontrando es, por ejemplo, que en el caso de muchas entidades, particularmente dentro de lo que se denomina gastos financieros, pero nosotros al más detalles hemos encontrado una partida que se llama el pago de impuestos, tasas y derechos, crece de 6 millones de este año a 69 millones para el próximo año. Cuando se le han preguntado a los ministros, y de hecho el mismo ministro de Hacienda ha aceptado, es que se están colocando esos rubros en esa partida, pero que realmente son para pago de remuneraciones y para pago de compras de bienes y servicios. Y entonces, ¿por qué se están colocando en esa partida? Para aparentar que se está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Aquí es muy importante decir que eso no puede ser de forma discrecional. El presupuesto tiene reglamentos, tiene leyes que deben de seguirse y donde todas las entidades públicas están obligadas a cumplirlo. A partir de ahí es que nosotros hemos señalado la importancia de que si no hay claridad en qué se van a utilizar esos recursos, mejor que se destinen hacia instituciones que sí sabemos para qué se van a utilizar, que son educación y son salud. Por otra parte, dentro del análisis que nosotros hacíamos del proyecto... El aumento es grande, ¿no? Sí, bueno, pasa de 6 millones a 69 millones, estamos hablando de incrementos de más del 1000%. Pero por otro lado, nosotros todos los años, para poder hacer este análisis detallado, pedimos las bases de presupuesto, que esas te las dan al detalle posible. Y esta vez nos encontrábamos con una sorpresa, y es que aparece dentro de la base de datos como una caja negra, y es particularmente en el organismo de inteligencia del Estado. Es decir, que esa información no se puede saber. Se quitaron los gastos reservados, pero se mantienen gastos reservados efectivamente en la OIE. Hasta este año había una partida que es la denominada 54315, que era la denominada partida de gastos reservados. Esa en el proyecto de presupuesto 2020 ya no aparece. Pero está pidiendo el Ejecutivo que por ley se establezca que todos los gastos que tengan que ver con el organismo de inteligencia del Estado, en el artículo 14 lo han colocado, se declaren gastos reservados. Es decir, que no sería ahora una partida, sino que sería una entidad la que tendría gastos reservados. Lo que puede ser lo mismo al final. Pero ¿se puede auditar los gastos de la OIE? Bueno, todos los recursos que son públicos, incluso que sean manejados por entidades privadas, deben de ser auditados. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este año? Que normativas e interpretaciones del Ejecutivo han hecho que al momento de que llegue la Corte de Cuentas le digan que ese tipo de gastos no se puede auditar. Vamos a ver cuando ya finalice este periodo fiscal si efectivamente la Corte de Cuentas lo va a poder auditar o no. O sea, es decir, la normativa existe y las facultades lo tiene la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que hasta ahora no lo han dejado. Y también aquí hay que reclamar a la Corte de Cuentas por qué no ha iniciado procesos administrativos contra las personas que han evitado que se hagan auditoría de esos recursos. En cualquier caso, ahora, nosotros ¿cómo sería una auditoría a un organismo de inteligencia del Estado? Es que, por ejemplo, ¿debe establecerse cuánto el rubro de salarios? Justamente. Digamos, ¿cuánto el rubro que se paga para obtener información? ¿Cuánto el rubro, no sé, en teléfono, en alquileres de casa? Justamente, es que vaya, el organismo de inteligencia del Estado, por su propia naturaleza, uno no puede solicitar que sus planes sean públicos o que las personas que trabajan en el organismo los nombres de las personas. Eso no. Pero la parte de cuántos son los gastos, cuánto es en remuneraciones, cuánto es para la partida de compra de combustibles, cuánto es para compra de papel, cuánto se paga en telefonía, eso la ciudadanía lo debería de saber. Y más importante, saber los montos es saber cómo van cambiando en el transcurso del año. Porque si uno se remonta a la partida de gastos reservados, que fue una partida que realmente fue el foco de corrupción de muchos gobiernos,
resultaba que se le aprobaba al inicio del año un presupuesto de 50 millones y terminaba ejecutando un presupuesto de 150, 180 millones de dólares, porque en el transcurso del año se iban haciendo un conjunto de transferencias. Y entonces dejar ahora que ese tipo de gastos va a ser reservado y que la ciudadanía no puede tener esa información es un peligro, porque nosotros no estamos diciendo que se va a dar actos de corrupción, pero la mejor manera de prevenirlo es no tener espacios de opacidad. Ya sabemos que se han dado. O sea, lo mejor es no tener ningún espacio de opacidad. Por eso nosotros les dijimos a los diputados que ese artículo se debe de eliminar y ellos deben de establecer una norma tomando en cuenta el principio de máxima publicidad, pero también las propias características del organismo de inteligencia del Estado. Ok, vamos al corte. Vamos a hablar en el próximo bloque de El Salvador, pero ya inmerso en la región centroamericana. Ya volvemos. Les recuerdo que en 9 minutos empieza Teletón por todos los canales del país de televisión, todos los canales unidos, y obviamente hay que ponerse la mano en el corazón, una en el corazón, la otra en el bolsillo. Hay que colaborar. Todo lo bueno se revierte. Bueno, a ver, hablemos de Centroamérica. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está Centroamérica en este momento? Bueno, el panorama no es muy poco alentador. Creo que tenemos muchos desafíos compartidos en la región centroamericana. Nosotros le ponemos mucho énfasis a la parte fiscal, zapatero a tu zapato, a eso nos dedicamos. En materia fiscal vemos que hay muchos retos compartidos. La mayor parte de los presupuestos públicos, ahorita todos los países de Centroamérica están discutiendo el presupuesto público. Costa Rica ya lo aprobó el día de ayer. Lo que vemos es que nuevamente tenemos cargas tributarias a la baja en la mayoría de países de la región, con presupuestos que igual se quedan cortos. En países como Guatemala y países como Costa Rica es muy marcado la aplicación de recortes en el gasto público. ¿La carga tributaria a la baja significa que hay menos gente trabajando? No, significa que para el próximo año las autoridades tributarias esperan recaudar menos impuestos. Eso provocado por diferentes factores. Ya. El principal es por el debilitamiento de las administraciones tributarias. Quizás el caso más extremo, más preocupante en la región centroamericana es Guatemala, que para ese año se espera que tenga una carga tributaria de menos del 10%. Para el próximo año se sigue sosteniendo la caída. Y se espera que para el próximo año haya una carga tributaria de 9.7%, es la más baja de toda América Latina. Esto deja con un gran hueco de financiamiento a un Estado que de por sí es pequeño, pero sobre todo a un Estado que es incapaz absolutamente de responder a las demandas de la población. Los casos paradigmáticos es que Guatemala tiene una carga tributaria tan baja, pero por ejemplo es el país donde el 50% de los niños menores de 5 años literalmente mueren de hambre. Entonces no hay una congruencia ahí entre el no pago de impuestos y permitir una realidad de esa naturaleza. Luego, el caso de Costa Rica, que hace 2 años aprobó una reforma fiscal que se basa en la aplicación de una regla fiscal incompleta, que es a partir del recorte del gasto corriente. Ya lo mencionaba Ricardo en una intervención anterior, de que no necesariamente el gasto corriente es malo. Ahí vemos que incluso el baluarte de la inversión social en Costa Rica, que históricamente ha sido de la educación, vemos un retroceso, se aleja mucho del 8% garantizado en la Constitución. Vemos también recortes en rubros sensibles como salud. Esto también se parece mucho a lo que está ocurriendo en Honduras, en Nicaragua, que quizás esos países son los 2 países en los que tenemos mayor opacidad para conocer el presupuesto, en cómo se discute el presupuesto público y cómo eso se traduce en crisis de gobernabilidad. Ya lo vimos las protestas en Nicaragua, las protestas en Honduras, Costa Rica también, debido a estos recortes fiscales hay mucha ingobernabilidad. Lo que nosotros advertimos es
que si en el corto plazo los gobiernos centroamericanos no se plantean la posibilidad siquiera de discutir acuerdos fiscales integrales, la provisión de bienes y servicios básicos que permiten un mínimo de bienestar a su población se van a traducir en mucha inestabilidad social y en mucha ingobernabilidad democrática. Ok, pero ¿y los crecimientos de Centroamérica, cómo van a estar? Bueno, ya dejamos nosotros de estar a la saga de El Salvador, de estar en el último lugar de crecimiento económico, pero no necesariamente porque nosotros hemos hecho bien la tarea, ¿no? Bueno, en el caso de Nicaragua, por ejemplo... Está peor hoy día, pero sí, estaba mucho mejor Nicaragua. Nicaragua puede caer en números negativos, puede decrecer en alrededor de 4%, de acuerdo a algunos datos del Fondo Monetario Internacional, aunque... Como bien señalaba Lourdes, ahí hay una opacidad. Este año Costa Rica también se puede quedar en niveles muy cercanos a los niveles de crecimiento de El Salvador, y el país que sigue creciendo más es Panamá. Aún así... ¿Panamá cuánto va a crecer? Bueno, este año Panamá posiblemente crezca alrededor de 4 puntos, pero sería, que es el más alto de la región centroamericana, pero ya no es los niveles que tenían hace un par de años. ¿Guatemala, ¿no? Y Costa Rica cuánto crecen? En el caso de Guatemala se espera que para este año pueda quedarse entre un 2.8, 3%, y en el caso de Costa Rica se quedaría alrededor de un 2.2, 2.5% más o menos para este año. O sea que El Salvador está más o menos hoy día en la media. Sí, ya El Salvador ya está pero El Salvador no aprovechó toda una bonanza que se dio aproximadamente por 10 años, donde los países de Centroamérica estaban creciendo a un promedio del 4.5%, a excepción de El Salvador. Y sobre todo porque luego de Estados Unidos, Centroamérica es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Y ahorita El Salvador, si uno compara el resto de países, pareciera que tiene mejores condiciones para poder establecer realmente las bases de una transformación productiva, tiene las mejores condiciones en temas de gobernabilidad, y eso es muy importante que se aproveche. Por eso nosotros concluíamos en la Asamblea Legislativa, les decíamos, miren, si el presupuesto es el reflejo de la política fiscal, y la política fiscal da señales de que realmente tiene problemas estructurales, entonces sienten las bases tanto el Ejecutivo como el Legislativo para un acuerdo fiscal integral. De lo contrario, vendremos a discutir cada año y vamos a estar hablando sobre los mismos problemas que tiene un presupuesto, que actualmente es un presupuesto para la supervivencia. ¿Por qué Centroamérica dejó de tener ese dinamismo que tuvo tan fuerte en los últimos años? Bueno, porque no hizo su tarea. Principalmente se creía en muchos de los países que con que tú atrajeras inversión extranjera a partir del no pago de impuestos iba a ser suficiente, y no se invirtió en esos factores que realmente te permiten mayor dinamismo, como cuáles, como el tema de la educación, como el tema de la inversión en innovación y desarrollo. Realmente, si tú observas los presupuestos públicos, cuánto se destina a esas partidas, prácticamente estamos en 0% en todos los países, y adicionalmente no se tenía una claridad sobre cuáles deberían de ser las actividades económicas a las que deberíamos de impulsar. Tampoco, por ejemplo, se avanzó sustancialmente en un mercado común centroamericano, todavía con el tema de la unión aduanera que El Salvador, Honduras y Guatemala están discutiendo, todavía no se ha implementado, es decir, todavía hay una burocracia, una falta de visión estratégica sobre realmente cuáles son los recursos, porque si tú no tienes claridad sobre cuáles van a ser tus prioridades, va a ser muy difícil que coloques los recursos política que para que puedan tener mejor resultado. Mucho más fuerte hoy día en Guatemala que lo que estaba años anteriores, en Honduras también, en Nicaragua, para qué decir, digamos, es una situación muy difícil. El mismo Costa Rica no es el Costa Rica de 10 años atrás, o sea, hemos caído también en una espiral. Pero siempre El Salvador va diferente, ¿no? Pareciera que El Salvador... Cuando todos crecían, nosotros no crecíamos. Cuando todos estaban ahora que están todos inestables políticamente, nosotros estamos estables políticamente. Y ojalá que nos mantengamos así. Yo creo que debería de ser una alerta de lo que está sucediendo en otros países para que la clase política esté a la altura frente a los desafíos que tenemos. Porque de lo contrario, muchas veces esto parece que solo son palabras, pero desde el ICEFI nosotros decimos que la política fiscal debe ser coherente con nuestras ambiciones de desarrollo y democracia.
y donde se debe de observar eso es en la discusión y aprobación del presupuesto que debería de responder a esas necesidades. Ojalá que en este espacio de discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa se corrijan esos aspectos que nosotros hemos alertado sobre posibles espacios de opacidad, pero que también se intente acercar hacia un presupuesto que empiece a garantizar derechos de la población. Bueno, se nos fue el tiempo, interesante, digamos, creo que hay que conocer todo esto. No es fácil, el tema presupuestario es un poco complicado, son muchos los rubros que confluyen, muchas las cosas que hay que estar viendo, pero obviamente lo que ustedes han dicho nos da un programa mucho mejor para poder comprender esto. Muchísimas gracias, Lourdes. No, un gusto siempre estar acá, Nacho. Y también a ti, Ricardo, muchísimas gracias. No, un placer estar contigo. Ambos del Instituto de Estudios Fiscales. Yo me equivoqué al principio, ¿no? ICEFI, Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, o Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Señores, muchísimas gracias. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche. No se olvide, ahora ya, inmediatamente empieza la Teletón y obviamente es la Teletón de todos, hay que recordar. Es para ayudar a quienes más lo necesitan, especialmente a aquellos que han tenido accidentes o que han nacido con problemas serios en su cuerpo. Y nosotros, digamos que tenemos todo, tenemos que dar un poco, por favor. Mano en el corazón y otra en el bolsillo, y hay que saber que todo lo que se da se revierte en favor de uno. Los espero el lunes. Que pasen muy buenas noches.